Sabiendo que uno tiene cáncer y sabiendo qué conflicto lo generó, ¿cómo se hace para reprogramar la mente? Bueno, lo primero es entender que no se trata de algo a veces tan simple, no se trata de, no sé, de repetir frases positivas o de forzar pensamientos, sino de algo mucho más profundo. A ver, un conflicto biológico aparece cuando la necesidad biológica real queda insatisfecha. Entonces, el primer paso acá, el primer punto, no es mental, sino es biológico. Es decir, tenemos que identificar qué necesidad no se pudo cubrir y encontrar una solución biológica concreta en la vida real. Por ejemplo, si hablamos de conflictos de bocado, de no poder atrapar un bocado, de no poder tragarlo, asimilarlo o no poder eliminar algo, la solución, bueno, va a pasar por resolver eso justamente que en tu vida no puedes digerir, no puedes asimilar, no puedes tragar, no puedes aceptar. Si es un conflicto de territorio o de marcaje de territorio, bueno, habrá que revisar los límites, el lugar, las pertenencias. Si es un conflicto sexual o de procreación, bueno, a ver qué pasó con esa vivencia de no ser elegido o elegida, o de frustración sexual. Si es un conflicto de abandono existencial o que sentís que perdiste tus referentes, bueno, hay que trabajar sobre esa sensación de desamparo o de estar prófugo. Ahora bien, también hay situaciones que más allá de resolverlas externamente, muchas veces el cuerpo sigue en estrés porque la percepción aún no cambia, ¿sí? O más allá de encontrar una solución biológica a ese conflicto, a veces recaemos en el conflicto, a veces estamos conectados a rieles, que son todos esos estímulos que nos conectan inconscientemente al evento que desencadenó la adaptación biológica, ¿sí? Pero muchas veces es necesario cambiar nuestra percepción, el sentido o la interpretación que le damos a los eventos que vivimos, y ahí es donde entra la reprogramación. ¿Sí? No es cambiar la realidad, sino que es cambiar cómo tu biología interpreta o percibe esos eventos que experimentas. Porque si tu cuerpo reaccionó de esa manera es porque hay una programación previa, hay un sistema de creencias que responden a esa situación que estás viviendo, ¿sí? Hay una forma aprendida de percibir el peligro o la amenaza, ¿sí? Porque experiencias previas, pasadas, donde fuiste aprendiendo que la separación o el abandono o la traición o la pérdida de territorio eran algo peligroso, ¿sí? Y real. Y eso no se modifica solo con la lógica, porque, a ver, eso está en la mente inconsciente, que es la que regula el instinto de supervivencia, donde están instalados los programas. Entonces el trabajo se hace accediendo a ese inconsciente con herramientas específicas como el hipnoanálisis, la hipnoterapia, la terapia regresiva, la gestal, la PNL, que de alguna manera nos permiten ir a buscar en qué momento de tu vida se fue instalando, fuiste aprendiendo esa percepción, esas ideas, y las aceptaste, y hoy en día quizás todavía las seguís sosteniendo o defendiendo. Entonces muchas veces esas ideas las aprendemos por repetición o por impactos o por traumas, y desde ahí hay que empezar a resignificar esas experiencias, darles nuevos recursos al paciente, a tu sistema, y poder actualizar esa información por otra información que hoy en día, digamos, te sirva para responder de otra manera frente a esos acontecimientos, ¿sí? Para que dejes de responder como lo venís haciendo, ¿sí? Para que eso que hoy en día te representa un peligro o una amenaza y siga activo, bueno, se perciba de otra manera. Entonces muchas veces la puerta de entrada es el propio síntoma o es la emoción, porque la emoción es ese combustible que a nosotros nos permite ir a buscar el DHS, ir a buscar el evento, ir a buscar en qué momento de mi vida sufrí un trauma
o me fui programando o fui aprendiendo determinadas ideas frente a los eventos que vivía. Porque, a ver, eso nos lleva directamente a la raíz del conflicto, está a esa necesidad que no fue satisfecha en algún momento. Y ahí es donde se produce el verdadero cambio, ¿sí? Y todo este proceso no se hace en una charla rápida, no es algo superficial, es justamente lo que se trabaja en consulta, en espacios profundos que suelen durar 2 horas, a veces hasta 3 horas, porque necesitamos hacer una anamnesis del paciente, que sea información completa de sus vivencias, sus experiencias, de cómo fue aprendiendo a lo largo de su vida a percibir el mundo de esa manera, para poder encontrar con precisión ese origen y poder acompañarlo a resolver esas situaciones. Entonces, no se trata de algo tan simple como muchas veces parece, sino que necesitamos a veces de un acompañamiento, de alguien que conozca de estas herramientas, de poder a veces realizar inducciones instantáneas, espontáneamente afectivas, ¿sí? Para poder acceder a esa información. A lo que nosotros tenemos que llegar es al momento en el cual el paciente, la persona, aprendió y aceptó esa idea y quizás fue viviendo esa experiencia de forma repetida y eso llevó a que hoy en día tenga una determinada percepción. Entonces, si yo cambio la percepción, cambio el filtro mental con el cual experimento o interpreto la realidad, la respuesta va a ser otra, ¿sí? Entonces, hay que identificar el conflicto, resolverlo, encontrar una solución real, identificar los rieles, identificar si estoy recayendo en el conflicto y trabajar sobre esa percepción, ¿sí? Esa percepción es lo que yo fui creando a lo largo de mi historia, por eso que necesitamos a veces de herramientas determinadas, terapéuticas, para poder cambiar esos programas, ¿sí? Para poder volver a pasar por esas experiencias traumáticas, poder aportar un recurso, poder aportar una herramienta y que esa experiencia sea de otra manera. La experiencia no se puede modificar, pero sí podemos modificar la manera en que interpretamos ese acontecimiento, ¿sí? Para poder resignificarlo y poder vivir esa experiencia de una forma diferente, y que hoy en día mi inconsciente responde de otra manera, no seguir teniendo la misma percepción, porque si no voy a seguir respondiendo de la misma forma y no me conviene responder de esa forma, entonces es un trabajo profundo, a veces lleva tiempo, es muy intensivo, no todos están dispuestos a hacerlo, porque es confrontar con mi realidad, es confrontar con aquello que yo no quiero mirar, es a veces apagar el fuego con la mano, digo yo, es ponerse en contacto con el trauma, con eso que lo borré, que lo guardé en lo más profundo de mi inconsciente para no volver a ponerme en contacto con eso porque es algo muy doloroso, es algo donde quizás en algún momento de mi vida me lastimó, me generó un daño, entonces lo guardé, lo almacené, pero hoy en día, quizás todavía sigo interpretando la realidad en función de ese trauma que viví, ¿sí? De ese conflicto que me fue programando a lo largo de mi vida. Entonces hoy respondo a los acontecimientos en función de esa programación, de ese sistema de creencias, y eso me lleva a tener una determinada percepción, ¿sí?